Muy buenas a todos, sean bienvenidos al presente análisis arquitectónico de la antigua Grecia. Primeramente, la civilización micénica, la Edad de Bronce. La civilización micénica, aproximadamente del 1600 al 1100 a.C., representa la transición entre las sociedades agrícolas de la Edad de Bronce y el surgimiento del urbanismo clásico. A diferencia de la Creta minoica, caracterizada por palacios abiertos y pacíficos, la arquitectura micénica es marcadamente militarista, defensiva y jerárquica. El contexto territorial y los muros ciclópeos. Tenían un emplazamiento estratégico. Las ciudadelas micénicas se ubicaban en la cima de las colinas rocosas, en las acrópolis, para dominar visualmente los valles agrícolas circundantes y controlar las rutas comerciales terrestres. Para la construcción de las fortificaciones se utilizó roca caliza dura extraída directamente de las canteras locales del entorno inmediato. Esto minimizaba la huella energética asociada al transporte, un principio fundamental de la arquitectura sostenible contemporánea. Los muros se estructuran con bloques monolíticos masivos, algunos de hasta 20 toneladas, ensamblados en seco, es decir, sin el uso de mortero o arcillas aglutinantes. La estabilidad de la estructura se basa exclusivamente en la fuerza de gravedad y la fricción entre las caras de las piedras. Debido a la naturaleza irregular de los bloques calizos ásperos, los espacios intermedios inevitables se rellenaban a presión con piedras calizas fracturadas de menor tamaño y tierra arcillosa húmeda. Este relleno actuaba como un amortiguador de presiones internas, evitando que las piedras principales se deslizaran o sufrieran fracturas por cizallamiento debido a asentamientos del terreno. Los muros alcanzaban un espesor de hasta 8 metros, protegiendo áreas habitacionales y administrativas de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Las poblaciones tardías de la Grecia clásica, al no comprender cómo seres humanos pudieron mover tales masas pétreas, atribuyeron su construcción a los cíclopes, aquellos gigantes de un solo ojo de la mitología. La Puerta de los Leones. La Puerta de los Leones estaba ubicada en el acceso principal a la Acrópolis de Micenas. Esta estructura fue construida hacia el 1250 a.C. Es una obra maestra de la resolución de cargas estructurales primitivas. La problemática de la piedra a flexión. El vano de acceso está cubierto por un dintel monolítico horizontal gigante de piedra caliza de gran peso. Debido a que la piedra caliza resiste muy bien la compresión, pero tiene una baja resistencia a la tracción y flexión, aplicar peso directo de la muralla sobre el centro del dintel provocaría su fractura inmediata. El triángulo de descarga. Para evitar el colapso, los constructores micénicos aplicaron la técnica de aproximación de hiladas. A medida que subían las hiladas de piedra a los lados del vano de la puerta, cada hilada sobresalía ligeramente hacia el centro en comparación con la inferior, configurando un espacio triangular vacío sobre el dintel. Este vacío geométrico desvía las fuerzas gravitatorias horizontales y verticales de la muralla directamente hacia las jambas laterales de soporte, liberando al dintel de la carga muerta superior. El relieve monumental. El vacío del triángulo de descarga se rellenó con una placa de piedra caliza local mucho más ligera y delgada, tallada en alto relieve con escoplo. Se considera la escultura monumental más antigua de Europa. Simetría e iconografía del poder. Este relieve muestra 2 leones rampantes colocados de forma perfectamente simétrica, apoyados sobre altares de doble base sagrada. En el centro, una columna de estilo minoico, la cual se caracteriza por un fuste que disminuye de diámetro hacia la base. Sostiene un capitel coronado por un friso de discos. La columna simboliza la institución del espacio o la dinastía real, protegida militarmente por los felinos heráldicos. El megarón. El megarón representa el núcleo administrativo, ceremonial y habitacional del palacio micénico, el hogar del guanax o rey. Su importancia histórica radica en que constituye el antecedente directo del templo griego clásico. Secuencia espacial tripartita.
El megarón se organiza en una planta rectangular rígida de proporciones normalizadas. Pórtico de entrada, propíleo. Espacio exterior de transición cubierto flanqueado por 2 columnas de madera sobre bases pétreas circulares. Vestíbulo o pronaos, habitación intermedia de control y preparación para el acceso, además de la sala principal, la cela o la naos, la estancia del trono donde se ubica el hogar central. El hogar central y la estrategia bioclimática activa. En el centro de la gran sala se disponía un fogón u hogar circular permanente para el fuego sagrado. Este fuego estaba rodeado por 4 robustas columnas de madera que sostenían una porción de cubierta más elevada. El lucernario o linterna. El espacio elevado sobre las columnas contenía una linterna abierta con rejillas laterales. Esto permitía la entrada de luz natural indirecta al salón del trono y, al mismo tiempo, actuaba como chimenea de tiro natural, facilitando la evacuación rápida del humo del hogar sin generar corrientes de aire frío que enfriaran la sala. Un diseño termodinámico pasivo de alta eficiencia. Modulación estructural. Las proporciones entre anchura y longitud del megarón se mantuvieron constantes en las diversas ciudadelas. Esto facilitaba la estandarización del corte de vigas de madera de los techos, optimizando el uso de recursos forestales y limitando el residuo de obra. El tesoro de Atreo o la tumba de Tolos. Fue construida aproximadamente entre el 1400 y el 1250 a.C. Representa el cenit de la ingeniería funeraria de la Edad de Bronce. Su estructura en planta y secciones. La tumba se organiza en 3 componentes espaciales claros. Dromos, un largo pasadizo de acceso a cielo abierto tallado en la ladera de la colina de Panagitsa, de 37 metros de longitud y 6 metros de anchura, estabilizado con muros de contención de sillería perfectamente labrada. Estomio. El vano de entrada, provisto de un dintel ciclópeo de dimensiones colosales que pesa alrededor de 120 toneladas, protegido superiormente por su propio triángulo de descarga. El tolos, una cámara circular monumental enterrada bajo un túmulo artificial de tierra. La falsa cúpula por aproximación. No es una cúpula de compresión real, con clave de bóveda. Se construyó colocando hiladas circulares de bloques de piedra colocados horizontalmente. Cada hilada circular tenía un diámetro ligeramente menor que el inferior. Al completarse la estructura, se procedió a tallar y pulir el interior para suavizar los escalones de piedra y generar una superficie cónica interior continua que asemeja una colmena de abejas. Con 14.5 metros de diámetro y 13 metros de altura, fue la cúpula más grande del mundo durante más de 1000 años, hasta la construcción del Panteón de Roma. Además, es una cámara sepulcral oculta. Muestran en los planos una pequeña puerta lateral que conduce a una cámara rectangular excavada directamente en la roca natural. Este era el espacio real de enterramiento, protegido del colapso del tolos principal y destinado a resguardar los cuerpos de la realeza frente a saqueos. La transición al periodo clásico y el orden dórico. La caída de la civilización micénica en el 1200 a.C. dio paso a la Edad Oscura y eventualmente al surgimiento de las polis griegas. La arquitectura palaciega de defensa se transformó en una arquitectura pública y religiosa. El templo clásico. El templo de Hera en Olimpia. Erigido en torno al 600 al 590 a.C., es uno de los templos de orden dórico períptero más antiguos, conservados en la Grecia continental. La petrificación de la arquitectura. El templo de Hera documenta la transición física de los materiales de construcción orgánicos, como la madera o el adobe, a materiales inorgánicos permanentes, tales como la piedra y el mármol. Originalmente, la estructura del templo constaba de muros de ladrillo de adobe sobre zócalos de piedra, con columnas de madera de roble que sostenían un entablamiento y techumbre también de madera. A lo largo de los siglos, a medida que las columnas de madera individuales sufrían pudrición por la humedad, eran sustituidas por columnas idénticas talladas en piedra caliza local. Este proceso asincrónico explica por qué las columnas supervivientes del templo muestran variaciones considerables en su diámetro, el número de estrías de su fuste y el perfil geométrico de sus capiteles. Constituyen un fósil arqueológico del desarrollo de la cantería griega. El establecimiento de las partes de la orden, el basamento o la crepidoma. Fue una plataforma escalonada que aísla al templo de la humedad del terreno. El escalón superior sobre el que descansan las columnas se denomina estilóbato. Columna dórica. Carece de basa, apoyando el fuste estriado directamente sobre el estilobato.
El capitel está formado por el collarino, el equino, el cual es un perfil circular convexo, y el ábaco, un bloque plano cuadrangular. El entablamento está compuesto por un arquitrabe liso, un friso ornamentado con triglifos y metopas y una cornisa saliente que protege la fachada del agua de lluvia. El templo de Apolo en Siracusa, o la época arcaica, fue la desconfianza estructural de la piedra. Construido en la Sicilia arcaica aproximadamente en el año 560 a.C., este templo revela que los arquitectos de la época aún no conocían con precisión la capacidad resistente de la piedra frente a las cargas del entablamento, su robustez y densidad del ritmo. Como medida de seguridad hiperbólica, las columnas se tallaron con un diámetro muy ancho y se colocaron sumamente juntas entre sí, a lo cual llamamos intercolumno estrecho. Las columnas de los extremos se aproximan aún más para contrarrestar la deformación visual de las esquinas. El fuste dórico arcaico posee de 16 a 20 acanaladuras que se encuentran en un borde afilado, arista viva. Este detalle geométrico produce sombras muy marcadas bajo la intensa luz solar del sur de Europa, otorgando una sensación de vigor, relieve y dinamismo al templo. El clásico griego, el siglo de Pericles. El triunfo de las ciudades-estado griegas en las guerras médicas, en el siglo V a.C., consolidó a Atenas como el centro cultural y arquitectónico del Mediterráneo, dando origen a la época clásica. El templo de Zeus en Olimpia. Establecimiento del canon. Diseñado por Libón de Élide en el año 470 al 456 a.C., este templo fijó las proporciones matemáticas exactas y la escala monumental que definirían el orden dórico clásico de la Grecia peninsular. La escala de la naos y relación espacial. El templo se concibió específicamente para albergar en su interior la gigantesca estatua de Zeus en Olimpia, obra de Fidias en oro y marfil, una de las 7 maravillas de la antigüedad. La naos o sala interior contaba con una doble hilera interna de columnas dóricas, superpuestas para poder sostener las vigas de madera de la techumbre a gran altura, subordinando la escala de los fieles a la monumentalidad divina. El Partenón, dedicado a Atenea Partenos, es la obra maestra del periodo clásico, construida entre el 447 y 432 a.C. bajo la dirección de los arquitectos Íctinos y Cálitres, y la supervisión artística de Fidias. El mármol pentélico y sostenibilidad pasiva fue construido íntegramente con mármol pentélico blanco traído de canteras situadas a 16 kilómetros de la Acrópolis. La notable densidad del mármol actuaba con una gran masa térmica pasiva, absorbiendo el calor de la radiación solar durante el día y disipándolo lentamente por la noche, regulando de forma natural la temperatura interna del santuario. La geometría y refinamientos ópticos. Si el Partenón se hubiera construido siguiendo líneas perfectamente rectas e inclinaciones ortogonales de 90 grados, el ojo humano, debido a las aberraciones de la perspectiva y la luz, percibiría las columnas como inclinadas hacia afuera y la plataforma del templo doblada en el centro. Los arquitectos aplicaron correcciones geométricas sumamente sutiles, como, por ejemplo, y primeramente, la éntasis, un ensanchamiento gradual del fuste de las columnas, aproximadamente a 1/3 de su altura para evitar que parezcan cóncavas o débiles en su parte media. La curvatura del estilóbato. La plataforma del templo se diseñó con una sutil curvatura convexa, elevada unos 6 centímetros en el centro de las fachadas cortas y 11 centímetros en las largas, de modo que el espectador la percibe como una línea horizontal perfecta. Y además, la inclinación de las columnas. Todas las columnas perimetrales se inclinan ligeramente hacia el interior, aproximadamente 7 centímetros, para acentuar visualmente la estabilidad y evitar la sensación de desplome hacia el exterior. Además, las columnas de los extremos o esquinas son un 2% más gruesas para contrarrestar el efecto de adelgazamiento que produce la luz del cielo al brillar detrás de ellas. El Ecterion es un templo jónico de planta asimétrica y compleja construido en la Acrópolis de Atenas entre el 421 y el 406 a.C. Su complejidad en planta por relieve y culto. A diferencia de la rigidez rectangular del Partenón, el Ecterion posee una planta irregular y múltiples pórticos en diferentes niveles.
Esto se debió a la topografía accidentada de la roca de la Acrópolis y a la necesidad imperativa de respetar los lugares sagrados tradicionales. El olivo de Atenea, la marca del tridente de Posidón, la tumba del rey Cécrope y el santuario de Pandrosos. El pórtico de la Cariátides, ubicado en la fachada sur del templo, destaca por emplear 6 figuras femeninas esculpidas, las Cariátides, de 2,28 metros de altura como soportes estructurales directos del entablamento. El diseño de estas figuras representa una refinada resolución de ingeniería. La zona del cuello de las figuras femeninas constituye la sección transversal más delgada y por tanto el punto crítico propicio a la fractura por compresión. Para subsanar esta debilidad física, los escultores engrosaron intencionadamente el cuello de las cariátides mediante pesadas trenzas de cabello que caen sobre los hombros y diseñaron pliegues verticales muy profundos en sus túnicas, que actúan mecánicamente como las estrías verticales de una columna convencional, distribuyendo las fuerzas de flexión y compresión del entablamento de mármol hacia las bases sin fisurarse. El templo de Atenea, Nike, fue diseñado por Calícrates en la Acrópolis de Atenas. Es un templo de orden jónico anfipróstilo tetrástilo, o sea, son 4 columnas exentas en el frente oriental y 4 en el occidental, sin perístilo en los flancos. Su escala pequeña se adapta perfectamente al reducido espacio del bastión defensivo de la entrada. El templo permite contrastar las diferencias con el dórico. La columna jónica es más esbelta y posee una base moldurada sobre la que descansa el fuste. El capitel jónico se caracteriza por sus 2 volutas simétricas espirales inspiradas en la geometría orgánica de la naturaleza mediterránea, tales como conchas marinas y hojas enrolladas. El entablamento posee un arquitrabe dividido en 3 bandas horizontales y un friso continuo liso o decorado con relieves históricos continuos, eliminando la rígida modulación dórica de triglifos y metopas. Les agradecemos por habernos acompañado por todo este recorrido por algunas de las obras arquitectónicas más relevantes de la antigua Grecia.